Mi nombre es Ana Ramírez y soy mexicana. A los 49 años trabajo en servicios sociales. Hoy compartiré mi profunda experiencia cercana a la muerte, durante la cual me mostraron 6 sorprendentes eventos futuros que ocurrirán en 2025. Antes de entrar en detalle, deja un comentario con tu ubicación. Es reconfortante saber desde dónde te unes, aunque estemos lejos. También recuerda dar like y compartir tus pensamientos sobre este testimonio. Aquí en este canal valoro un intercambio de ideas vibrante y respetuoso. Que disfrutes la escucha. Todo comenzó el 19 de marzo de 2021, cuando sufrí una muerte clínica durante 22 minutos y 12 segundos. Aquella mañana, en el trabajo, me desplomé de repente. Mi corazón falló como resultado del estrés constante y problemas de salud ignorados. Mientras mis compañeros llamaban desesperadamente al servicio de emergencias, la oscuridad me envolvió. Cuando volví a ser consciente, me encontraba fuera de mi cuerpo, observando desde arriba cómo los paramédicos luchaban por salvarme. Desprendida de mi existencia terrenal, una serenidad profunda me envolvió y comprendí que había fallecido. En ese estado de transición, sentí un amor indescriptible que me envolvía por completo. De pronto, Él estaba ahí. Jesús apareció ante mí con una presencia imposible de describir con palabras. Emanaba una luz suave, no deslumbrante, sino acogedora, como un abrazo cálido en un día frío. Sus ojos, llenos de empatía y comprensión, se encontraron con los míos. Parecía conocer cada parte de mi ser, cada dolor, cada tristeza y cada alegría. Y aún así, me miraba con un amor tan intenso y puro que me sobrecogió. Ana, dijo con una voz tan cercana y clara, aún no has terminado, tengo algo que mostrarte. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mí. Nunca antes lo había escuchado hablarme de manera tan personal y directa. Antes de que pudiera asimilar sus palabras, el entorno cambió. La calma y la paz dieron paso a lo que parecía un anfiteatro hecho completamente de luz. Era inmenso, más allá de lo que mi mente podía comprender, y la luz parecía estar viva. La expresión de Jesús reflejaba una anticipación divina. Voy a mostrarte los eventos que ocurrirán en el mundo en 2025, declaró. Eres parte de un plan mayor, Ana, y es importante que veas lo que está por venir. Luego pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Primero, te mostraré el gran engaño. Al hablar, una sensación de inquietud nos envolvió. Era como si la realidad misma estuviera cambiando. La primera visión que me mostró fue una representación del engaño infiltrándose en el mundo. Doctrinas falsas, mentiras y distracciones que permeaban cada aspecto de la sociedad, incluida la iglesia. Vi cómo la gente era engañada por supuestos profetas y enseñanzas que se disfrazaban de divinas, pero que en realidad estaban profundamente equivocadas. No era algo aislado, sino un fenómeno global. Vi a personas comunes y corrientes atraídas por promesas de paz, iluminación y unidad, que en realidad las alejaban de las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Lo más aterrador fue ver cómo estas falsedades ganaban fuerza e influencia, convenciendo a innumerables personas de que estaban siguiendo el camino de la verdad, cuando en realidad estaban atrapadas en una profunda oscuridad. Muchos serán engañados en los últimos días, me advirtió Jesús. Comienza de manera sutil, pero se intensificará. Aquellos que no estén firmes en mi palabra serán arrastrados. Observé cómo muchas personas se inclinaban hacia creencias de la nueva era, convencidas de que todos los caminos espirituales llevaban a Dios. Vi movimientos espirituales que exaltaban la autoiluminación y el humanismo, eclipsando las verdades divinas
reveladas en las Escrituras. Una densa niebla de confusión parecía cubrir el mundo, llevando a quienes buscaban respuestas aún más lejos de la verdad. Justo cuando sentí que la desesperación me abrumaba, Jesús me instó: observa. De repente, el entorno cambió una vez más y una escena deslumbrante se desplegó. Una luz radiante, tan intensa que disipaba la oscuridad circundante, apareció. Era como si la esencia misma de la existencia estuviera iluminada desde dentro. Desde esa iluminación, vi cómo ciertas personas comenzaban a ascender. A medida que esta ola luminosa se expandía por el mundo, comprendí que el engaño no prevalecería. Un remanente, aquellos firmes en las enseñanzas de Jesucristo, estaba al borde de un derramamiento divino de su espíritu, sin precedentes en magnitud. Esto era el gran despertar. Donde la oscuridad crece, mi luz brilla aún más, declaró Jesús. Luego me mostró el primer vistazo de este despertar en una oficina moderna y de alta tecnología en Silicon Valley. Allí, un joven ingeniero de software estaba absorto en su escritorio, rodeado de pantallas repletas de complejos algoritmos. Sumido en sus pensamientos, de repente se detuvo. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Aunque en ese momento no podía comprender completamente la epifanía, entendió la verdad. El proyecto de inteligencia artificial que estaba desarrollando, diseñado para reemplazar la espiritualidad humana, tenía una falla fundamental. Abrumado por esta revelación, se arrodilló ahí mismo en su oficina. Sin importar las consecuencias para su carrera o lo que pudieran pensar sus colegas, alabó abiertamente a Jesús, impulsado por un profundo despertar espiritual. Jesús se giró hacia mí mientras el entorno volvía a transformarse y dijo: observa. Me encontré entonces en un auditorio universitario. Al frente, una profesora, conocida por su firme incredulidad en cualquier deidad, estaba dando una conferencia. Desglosaba doctrinas religiosas y se burlaba del concepto de una presencia divina. De repente se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar y sus ojos se abrieron con asombro. Aferrándose al atril, pronunció palabras que nunca pensé escuchar. He estado equivocada, confesó con voz temblorosa. Acabo de conocer a Jesucristo y todo lo que les he enseñado sobre la religión como una mera ilusión. Fui yo quien estuvo engañada. Me quedé allí, asombrada por la escena que se desarrollaba. Esta revelación no estaba limitada a las aulas o lugares de trabajo. Era global. En una mezquita en Medio Oriente, fui testigo de cientos de musulmanes impactados por visiones vívidas de Jesús. Vi prisioneros, antes criminales endurecidos, llorando en arrepentimiento al encontrarse cara a cara con el Cristo viviente. En la industria del entretenimiento, ejecutivos cancelaban proyectos que ridiculizaban la fe. Políticos buscaban públicamente la guía divina. En centros médicos, profesionales de la salud presenciaban sanaciones que desafiaban toda lógica científica. Sin embargo, en medio de estos milagros, también había un precio que pagar. Jesús se volvió hacia mí con una expresión grave. Mira, me instruyó. Al observar, vi creyentes sufriendo persecuciones más allá de lo que podría haber imaginado. Familias se rompían, niños eran rechazados por su fe, matrimonios se desmoronaban, trabajadores eran despedidos, estudiantes eran expulsados. La sociedad estaba en caos y la división entre la luz y la oscuridad era evidente. Ya no habrá fe tibia, declaró Jesús. Nadie me seguirá de manera casual. Todos deberán decidir dónde están parados. Este despertar trascendía todas las divisiones humanas, edad, cultura, educación y estatus social. Tocaba a todos, ricos y pobres,
jóvenes y ancianos. Era una experiencia universal. Esta era la verdadera unidad, no surgida de compromisos humanos, sino del Espíritu. Donde hay humildad, señaló Jesús, allí mi Espíritu se manifestará con más poder. Vi cómo niños y adolescentes se convertían en poderosos testigos del poder de Cristo. Operaban con autoridad espiritual, sin temor a la resistencia que encontraban. Sin embargo, también observé las pruebas que enfrentarían: persecución en las escuelas, en las redes sociales y dentro de sus propias familias. Jesús me habló una vez más con un tono cargado de profunda compasión. Los jóvenes que permanezcan firmes en estos tiempos recibirán una gracia especial, me aseguró. Enfrentarán desafíos únicos, pero también poseerán una autoridad única. De repente, la escena cambió a reuniones clandestinas de iglesias en regiones donde la persecución era más intensa. A pesar de los riesgos, los rostros de los creyentes irradiaban un gozo sobrenatural. Me quedó claro que habían accedido a algo mucho más allá del simple consuelo. Habían experimentado la presencia de Jesús, una presencia más satisfactoria que cualquier seguridad terrenal. La persecución sirve para purificar mi iglesia, declaró Jesús. Lo que el enemigo intenta para mal, yo lo transformo en un bien mayor. Luego, fui testigo del impacto extraordinario de este despertar en todos los ámbitos de la sociedad. En el mundo empresarial, emprendedores cristianos iniciaban proyectos que fomentaban comunidades auténticas. En el ámbito tecnológico, nuevos creyentes en programación desarrollaban herramientas que unían a las personas en la fe. Artistas y músicos creaban obras impregnadas con la presencia divina, influyendo en un cambio dentro de la industria del entretenimiento. En el sector educativo, jóvenes iniciaban movimientos de oración que se propagaban rápidamente. Maestros comenzaban a expresar abiertamente su fe, sin temor a restricciones. Se hizo evidente que este despertar no se trataba de agrandar iglesias o crear celebridades cristianas. En cambio, estaba marcado por la humildad, un sentido de quebrantamiento y una unidad sobrenatural entre los creyentes. La verdadera unidad, aclaró Jesús, no es la armonía superficial que promueven los engañadores. Surge de la verdad de mi espíritu. Sin embargo, los eventos aún no habían terminado. Jesús me reveló la siguiente fase, el gran sacudimiento. El aire a mi alrededor se volvió denso. El suelo bajo mis pies se agitó, no con un terremoto físico, sino con una inquietud espiritual, un temblor que alteraría profundamente los cimientos del mundo de formas inesperadas. Vi cómo las naciones comenzaban a tambalearse, cayendo una tras otra en crisis políticas, colapsos económicos y desastres naturales. Pero este trastorno no era solo externo, se extendía hasta lo más profundo del ámbito espiritual. Las creencias fundamentales, las prioridades y la dependencia en los sistemas establecidos a nivel global estaban a punto de ser sometidas a una prueba rigurosa. Observé cómo los gobiernos de todo el mundo tomaban decisiones cruciales, decisiones que, aunque prometían paz, en realidad sembraban semillas de un caos mayor. La brecha entre los ricos y los pobres se hacía cada vez más grande. La distancia entre ellos crecía de manera alarmante. La serenidad pasajera prometida por los líderes mundiales no era más que eso, efímera, y en el fondo todos lo percibían. Sin embargo, los disturbios tomaban una forma más íntima. Vi familias divididas por choques de valores, creencias divergentes e interpretaciones erróneas de la verdad. Comunidades que antes eran unidas, ahora estaban fragmentadas, enfrentadas no solo entre sí, sino también contra las instituciones que antes veneraban. Sorprendentemente,
Este caos no se limitaba a los no creyentes, incluso los fieles sentían los temblores. Durante esta revelación, Jesús me compartió: el mundo pronto experimentará una agitación espiritual que pondrá a prueba el núcleo de cada individuo. Aquellos cuyos cimientos no estén anclados en mí sentirán su suelo estremecerse. El aire estaba cargado de tensión creciente, reflejada en los espíritus inquietos a mi alrededor. Muchos buscaban respuestas desesperadamente, aferrándose a cualquier cosa que pudiera ofrecerles estabilidad. Sin embargo, cuanto más intentaban sujetarse, más todo parecía escaparse de su alcance. Vi familias en disputa, congregaciones dividiéndose, individuos dudando de los fundamentos de su fe. Jesús añadió: este período traerá un engaño profundo. Muchos serán seducidos por la promesa de seguridad y comodidad, pero estas garantías son ilusorias. Solo aquellos que busquen la verdad en mí permanecerán inquebrantables. Observé cómo la gente lidiaba con el caos. Algunos se aferraban a creencias erróneas, otros confiaban en sus propias percepciones del mundo. En medio de esta confusión, muchos abandonaban su fe, luchando por reconciliar el sufrimiento que veían con su creencia en un Dios benevolente. La carga era inmensa y destrozó a algunos. Sin embargo, la esperanza persistía. Cuando el caos alcanzó su punto máximo, presencié el surgimiento de un nuevo movimiento. Era una cruzada sincera, un grupo de personas que se negaban a ser dominadas por el desorden a su alrededor. Eran los creyentes firmes, aquellos que habían cimentado su existencia en la base sólida de Cristo. Estas personas encontraban fortaleza en la tormenta, no debilidad. Sus raíces estaban profundamente arraigadas y a pesar de las adversidades, permanecían inamovibles. Cuando la visión del gran sacudimiento se disipó, Jesús se volvió hacia mí. Es a través de la sacudida que mis seguidores son purificados, declaró, perseverarán y a través de su perseverancia resplandecerán. Entonces me reveló el cuarto evento que ocurrirá en 2025, la gran cosecha. Me encontré en un campo vasto, cuya extensión era infinita ante mis ojos. Estaba cubierto de un trigo dorado, listo para ser recogido. La vista era de una belleza sobrecogedora, pero en el aire se percibía una urgencia palpable. Jesús estaba a mi lado, con la mirada intensa y llena de anhelo, mientras observaba el campo ante nosotros. La cosecha está madura, afirmó, pero los obreros son pocos. Mientras hablaba, noté cómo personas de diferentes culturas, orígenes y naciones se unían para recoger la cosecha. No eran los poderosos, los influyentes ni los prestigiosos, eran los sencillos, los humildes, aquellos que se habían mantenido firmes en su fe a pesar de sus pruebas. Ellos eran los obreros listos para recolectar la cosecha. La cosecha representaba mucho más que la salvación de almas, aunque este era un aspecto fundamental. Simbolizaba un despertar espiritual global, un avivamiento que recorrería las naciones, alcanzando incluso los lugares más remotos del planeta. Vi misioneros adentrándose en países donde el cristianismo estaba prohibido, proclamando el evangelio a aquellos que nunca habían oído hablar de Jesús, y vi cómo estas personas abrazaban el mensaje con un gozo indescriptible, como si hubieran estado esperando esta revelación toda su vida. Esta es la gran cosecha, declaró Jesús. Antes del final, llegará un tiempo de despertar, una temporada en la que incontables almas, millones, incluso miles de millones, comprenderán la profundidad de mi amor. Sin embargo, esta poderosa cosecha no vendría sin pruebas. Vi iglesias levantándose con valentía para liderar, pero la oposición acechaba por todos lados.
los gobiernos endurecerían su control sobre la libertad religiosa y aquellos que proclamaran el Evangelio enfrentarían persecución, arrestos, encarcelamientos e incluso martirio. Pero a pesar de la resistencia, el mensaje de la verdad se extendería como un fuego imparable. Ninguna fuerza podría sofocarlo. La gran cosecha traerá un gozo inconmensurable, continuó Jesús, pero también exigirá un gran sacrificio. Aquellos que permanezcan firmes soportarán la prueba y serán recompensados. Entonces, en un instante, me reveló el quinto evento, la gran separación. En esta visión vi cómo se desarrollaba una vasta división, como si el trigo y la paja estuvieran siendo separados a través de un fuego refinador. Este proceso había comenzado con el gran sacudimiento y continuaba durante la gran cosecha. A medida que las personas encontraban el Evangelio, se enfrentaban a una decisión: permanecer firmes o alejarse. La separación era una prueba, un momento en el que se haría evidente quiénes eran verdaderos seguidores de Cristo. Vi a personas que una vez formaron parte de la Iglesia, que en el pasado habían proclamado su fe en Cristo, ahora alejándose. Eran arrastradas por las corrientes del engaño, con sus corazones endurecidos por el peso de las presiones del mundo. Algunos abrazaban ideologías falsas, otros se colocaban a sí mismos en el centro de su adoración y otros se hundían en la desesperación. La separación no era un proceso fácil, pero era necesario. No todos los que claman mi nombre entrarán en el reino, advirtió Jesús. La separación revelará a aquellos que realmente me han seguido, a los que han permanecido fieles hasta el final. Aún en medio de esta división había un gozo inmenso. Vi cómo aquellos que permanecían firmes eran refinados como por fuego, con sus corazones purificados y su fe fortalecida. Era como si las pruebas que soportaban los transformaran en algo aún más resplandeciente. Su amor por Cristo brillaba con mayor intensidad y su determinación de mantenerse firmes solo se fortalecía. La separación debe ocurrir, dijo Jesús, porque es a través del fuego que mi pueblo es purificado. Entonces me reveló el sexto evento, el ascenso del Anticristo. En un instante vi la aparición de un líder poderoso, una figura que emergía en un tiempo de agitación mundial. Carismático y persuasivo, uniría naciones, estableciendo una falsa paz que cautivaría al mundo. Era un maestro del engaño, capaz de hacer creer a las masas que tenía las soluciones definitivas. Representaba todo lo que el mundo había estado anhelando, un líder que prometía unidad, prosperidad y respuestas a cada crisis. Pero bajo su apariencia pulida acechaba la oscuridad. Vi a este líder de pie ante una multitud inmensa, con sus ojos ardiendo con una luz inquietante y antinatural. La gente rugía con adoración, convencida de que él era su Salvador. Lo veneraban, sin darse cuenta de que estaban postrándose ante el Anticristo. Mientras contemplaba esta visión inquietante, Jesús se volvió hacia mí. Muchos lo seguirán, dijo. Pero mi pueblo no debe ser engañado. Él es un impostor. No traerá liberación, sino devastación. Vi cómo algunos que una vez fueron firmes en su fe se volvían hacia este líder, convencidos de que tenía las respuestas que tanto habían buscado. Sin embargo, aquellos que permanecieron fieles a Cristo vieron más allá de la ilusión. Reconocieron el engaño por lo que realmente era. Y aunque la influencia del Anticristo se expandía, ellos se mantuvieron firmes, declarando con valentía la verdad de Jesús. El ascenso del Anticristo será una de las mayores pruebas de fe, advirtió Jesús, pero mi pueblo no caerá, ellos perseverarán. En lo más profundo de mi alma comprendí que todo lo que había presenciado, el gran engaño, el sacudimiento,
el despertar, la cosecha, la separación y la llegada del anticristo había conducido a este preciso momento. Jesús estaba por regresar, y nada podría oponerse a su victoria. Mientras permanecía en su presencia, el peso de todo lo que me había revelado se asentó en mi corazón. Las pruebas que esperaban al mundo en 2025 serían abrumadoras, pero sabía que aquellos que se mantuvieran firmes en Cristo poseerían una esperanza y una fortaleza inquebrantables. Entonces, en un instante, sentí que era atraída de vuelta a mi cuerpo. La profunda paz que había sentido en su presencia permanecía, ahora fusionada con un propósito inquebrantable. Jesús me había mostrado el camino por delante y me aseguró que nunca estaría sola. Con un repentino sobresalto regresé. El aire estéril del hospital llenó mis pulmones. El olor penetrante abrumó mis sentidos. Mi corazón, antes detenido, comenzó a latir de nuevo. Jadeos de incredulidad resonaron a mi alrededor mientras el equipo médico observaba cómo mis signos vitales se estabilizaban. Al abrir los ojos, encontré los rostros ansiosos de mis colegas y los paramédicos. Pero dentro de mí algo había cambiado, algo eterno. Había visto lo que estaba por venir, el gran engaño, el despertar, la llegada del anticristo. Era real, y ahora la responsabilidad de compartir esta verdad recaía sobre mí. La urgencia era innegable. Jesús me había confiado esta visión y no podía permanecer en silencio. Sus palabras resonaban en mi alma. Donde la oscuridad crece, mi luz brilla aún más. Supe entonces que, sin importar cuán intensas fueran las pruebas que se avecinaban, la luz de Cristo nos guiaría. El gran despertar estaba cerca, y aunque muchos serían engañados, estaba decidida a mantenerme firme junto a aquellos que se negaran a ser llevados por el error. Al mirar hacia adelante, me aferro a una verdad inquebrantable. La fe verdadera es mantenerse firme cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Jesús ya ha vencido. Nada, ni el engaño, ni el sacudimiento, ni siquiera la llegada del anticristo puede cambiar eso. Mi oración es que mi testimonio despierte algo en ti, que te impulse a buscar la verdad, abrazar la luz y compartir esta esperanza con otros. El tiempo es corto y la cosecha está cerca. Debemos responder al llamado. No estamos solos. Su luz está atravesando la oscuridad y juntos perseveraremos.